Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johan Pacheco Martínez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnología de Software por la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Campeche. En esta sección vamos a abordar la construcción paso a paso de nuestra clase Práctica 9, integrado el manejo de excepciones controladas y no controladas, así como el lanzamiento manual de excepciones. El objetivo de esta práctica es demostrar cómo Java maneja situaciones anómalas en tiempos de ejecución. Empezamos definiendo un método, el cual tenemos acá, que es leer número, que utiliza clase scanner para leer un entero desde la consola. Eh, Al introducir una pausa con thread.sleep de 1500, el compilador nos advierte de un error. De hecho, si lo podemos ver por acá, creo que lo marca. Eh, el error es un reporte de exception interrupt y esa parte, ¿no? Para solucionar esto, primero declaramos que el método puede lanzar esta excepción usando la palabra reservada throws en la firma del método. Posteriormente, al llamar este método desde el main, nos vemos obligados a manejar la excepción utilizando un bloque try-catch. Ahora, en la segunda parte de la práctica, observamos que sucede si el usuario introduce una letra en lugar de un número. Esto genera una excepción. Vamos a ponerlo a prueba, vamos a ejecutar el programa. Vemos que si lo corremos y generamos una letra en vez de un número, nos manda una excepción. Esto genera una excepción no controlada llamado input misma exception, por lo que agregamos un bloque catch adicional para manejarlo y así que nos muestre este mensaje. Si nosotros no tuviéramos esta excepción, nos arrojaría un error por sí mismo del programa. ¿Por qué? Porque no es válido el tipo de entrada con el dato que nosotros le estamos introduciendo. Cuando usamos números, usamos carácter de tipo int, doble, doble largo y este tipo, pero para letras tenemos que usar otro tipo, ya sea como char, ya sea como string y ese tipo de tipo de variables, ¿no? Entonces, si nosotros le metemos una variable que no es y no le ponemos una excepción, ¿qué va a pasar? Que nos va a arrojar una excepción no controlada, que una excepción no controlada es la excepción que el programa nos avienta por un error generado por el usuario. En este caso sería un input misma exception, que nos dice básicamente que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo que le estamos introduciendo no tiene que ver con el valor que nos está solicitando, o en este caso el valor que permite el programa. Sin embargo, si hacemos este tipo de manejos de catch en excepciones, ¿qué es lo que pasa? Que ya podemos controlar esta excepción. Entonces, ¿qué le decimos? Le decimos que si no está dando el valor que debe de ir, entonces arroje un valor, nos regrese un resultado, en este caso un texto, que nos diga esto es así, ¿no? Por ejemplo, por favor introduce solo números. ¿Ok? Aquí ya le estamos diciendo que pues introduzca solo números. Vamos a ver cómo sería si no le introducimos, bueno, más bien si no agregamos el catch. ¿Ok? Vamos a irnos acá. Vamos a ponerle acá. Esta parte de acá. Vamos a quitarla del código. Supongo que hasta acá. A ver. Este sería acá. No, sería acá. Correcto. Vamos a iniciar. Y bueno, nos arroja aquí ya un error de cajón, ¿no? Que es la parte del try. Ya que pues esto utiliza un catch, ¿no? Así que vamos a hacer un movimiento acá, el cual va a ser esto acá, esto acá. Y esto va a ser de acá a acá. No. Ahí está. Aquí. Ok. Bueno, de hecho vemos que aquí está el error, ¿no? Ya nos manda las excepciones, o sea, los errores, ¿no? El tipo de error. Entonces, pues para nosotros lo arreglamos, lo hacemos básicamente con esto, con el try.
Y bueno, con el catch en este caso, no un método catch. Ok. Ahora vamos nosotros, de hecho vamos a probarlo de otra manera. Vamos a ponerle, creo que esta parte la podemos sacar. Colocarla. Vamos a ver si lo corre. Ok, sí sigue arrojando pues el mismo error, ¿no? En este caso. Ahora aquí así me pasé de largo con los comentarios. Ahí está. Y pues sigue básicamente con el mismo error, ¿no? Interrumper exceptions. En excepciones interrumpidas. Ok. Entonces, continuando con lo que es de parte de la práctica, pues ya hacemos con esto, lanzamos manualmente la excepción y ya nos dice que en este caso, por ejemplo, si le entregamos nos dice introduce un número, nosotros le entregamos una letra, pues ya nos dice por favor introduce solo números y se cierra el programa. Entonces aquí ya tenemos esta parte donde en vez de que sea una excepción del mismo programa que nos diga, oye, esto no tiene nada que ver con lo otro, pues nosotros le estemos dando una excepción diciéndole, espérate, para que el programa no se tontee, entonces vamos a ponerle que si esto pasa, pues te regrese esto. Que básicamente lo que está haciendo acá. Que si hay una excepción de este tipo, nos regrese mejor un mensaje en vez de que se atontee todo y nos mande toda una línea así de que no, esto no va acá. No. Entonces mejor le decimos al usuario, ¿sabes qué? Si sale esta excepción, mándale este mensaje al usuario. Y es donde le mando un mensaje y dice, por favor, introduce solo un número y se cierra el programa. Ok. Entonces, pues ya al introducir un número, el programa lee el número. En este caso vamos a depurar aquí. Vamos a ver el número. Vamos a introducir 12. Espera un aproximado de 1.5 segundos. E imprime el número leído. Y luego por las instrucciones de la tercera parte, que están por acá, esta parte de acá, pues lanza manualmente la interrupt exception con el mensaje hola, me llamo Ralph. El bloque catch de interrupt exception lo atrapa, imprime el mensaje y finalmente se ejecuta el bloque final indicando el final del programa. Es la parte acá del final, ¿no? Y ya podemos que al introducir una letra, el método netSync falla inmediatamente antes de llegar al true the sleep, o sea, antes de llegar al tiempo de espera, y lanza exactamente la input mismatch exception, que es la excepción no controlada del programa. Pues salta directamente al catch input mismatch exception e imprime pues ya el texto de por favor introduce solo números y que luego ejecuta el bloque de cierre del programa, que en este caso el de todo listo, cerramos el programa, abandonamos el programa y se cierra el programa, ¿no? Y ya es donde termina ahí el programa. Entonces, como podemos observar en nuestro entorno de desarrollo, hemos creado pues una clase que se llama práctica 9, donde dentro tenemos métodos de leer número. Este método pues pide al usuario un dato por la consola. Aquí podemos ver el uso de thread sleep. Este método de Java exige que manejemos una interrupción, en este caso lo que se conoce como una excepción controlada. Por ello añadimos la cláusula de throw interrupted sleep, exception, en la firma del método, delegando la responsabilidad a quien lo llame. Y ahora nuestro método main, que es el que tenemos acá, pues implementamos nuestro group protector, que es el bloque de try catch. En este caso, aquí, esta parte. Y en donde dentro del try intentamos ejecutar leer número. Ya si todo va bien, el programa fluye sin ningún problema. Pero si ocurre un error, los bloques catch entran en acción. Este es básicamente ese seguro que nos dice si estás haciendo esto, o sea, vamos a decir, por ejemplo, en una puerta, ¿no? Si metes la llave que es correcta, adelante, y la giras, se abre. Pero si metes la llave que es incorrecta, inmediatamente no va a girar lo que es el seguro.
se va a bloquear. O por ejemplo, en un celular, si nosotros tecleamos el código que es correcto, se desbloquea el teléfono. Pero si tecleamos el código que no es, si tecleamos mal el código, un código que sea erróneo por un solo número, por una sola letra, no nos va a decir, va a saltar un seguro y nos va a decir, este no es el código de este teléfono, o en un correo, o en una contraseña de alguna aplicación, ¿no? Es básicamente lo mismo. Para esto es lo que hace el trychat, que nos manda el error, nos dice, esto no va con esto, entonces se activa y manda el mensaje. Pero mientras todo esté funcionando normal, dice no hay problema, entonces no me activo. Ok, ahora que ya ejecutamos el programa, que ya se los mostramos, e introducimos una letra en lugar de número, pues ya se observó que el programa no se crashea violentamente, sino que en su lugar el método scanner.netIn lanza la input mismatch exception, donde nuestro segundo bloque, que es el catch, intercepta este error y muestra pues el mensaje amigable al usuario, que pues ya leímles que dice que por favor solo les introduzca números. Esta es una excepción no controlada derivada de una mala entrada del usuario, no de un error del programa. Cuando ejecutamos nuevamente, pero esta vez con un número válido, ya vemos que el programa lo lee, espera un momento y lo imprime. Pero si se pone atención al código al final del método, tenemos un instanciado y lanzado manualmente una excepción usando la palabra reservada throat, que se ha creado con una interrupter exception, que ya vemos que al final lanza lo de atrapé una excepción, dice hola, me llamo Ralph. Esta es una excepción que nosotros manualmente estamos, bueno, por así decir, forzando a que ocurra. Y ya es donde manda también lo de todo listo, abandona el programa, y esto es gracias al bloque de finally, que esto ya representa el final del código de tipo try catch. Esto garantiza la ejecución del código crítico de limpieza antes de que el programa termine con esto, y comprobamos cómo crear aplicaciones tolerantes a fallos y que no tengan este error de crasheo, sino que lo analicen realmente, lo analice el programa y muestre una excepción. Bueno, en este caso muestre algo al usuario diciéndole, oye, estás ocasionando un error. El error no es del código, sino el error es del usuario que ingresa algo que no es válido. Entonces ya el programa se pone a pensar y con las configuraciones que tiene, ya lanza de manera automática la excepción, lanza el mensaje. Gracias pues al bloque try catch, ¿no? Entonces, siendo esta la primera parte de la práctica número 9, nos pasamos a la siguiente parte de la práctica. Ok, bienvenidos a la segunda parte de nuestra práctica. En este caso vamos a atender una retroalimentación solicitada y en la cual hemos aplicado todo lo aprendido para desarrollar una calculadora en Java. Esto es todo lo aprendido básicamente el semestre. El segundo, bueno, sí, en el semestre y en el segundo parcial también. Pero no es una calculadora cualquiera. Si bien es algo básica, es un sistema robusto y tolerante a fallos diseñado bajo los principios de la programación orientada a objetos. Aquí podemos ver cómo hemos estructurado nuestro código. Por un lado tenemos la parte de calculadora, que encapsula los métodos para sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero por otro lado tenemos en calculadora main. En esta parte gestiona la interacción con el usuario, y esta separación es una excelente práctica, en este caso universitaria, para mantener el código organizado y reutilizable. Ahora, algo importante dentro de la programación orientada a objetos, que se ve súper profesional y que lo hace demasiado limpio, es el hecho de tener todo por separado y no en un mismo código. En este caso, calculadora main aparte, calculadora main.java, calculadora Java. En este caso, en una parte tenemos toda la parte de la interfaz, de lo que interactúa con el usuario, y por otra parte tenemos toda la parte lógica, lo que valida, lo que hace las operaciones. Si lo podemos ver acá, la calculadora .main, bueno, la calculadora main.java llama a la calculadora, y la calculadora es la parte de la que hace la lógica. En este caso, la lógica de la calculadora es sumar, restar, multiplicar y dividir. Ahora,
esta parte de la calculadora no sabe absolutamente nada de la parte del main. Sin embargo, el main sí sabe de la calculadora. ¿Cómo funciona esto? De la misma manera, gracias a que lo llamamos, la calculadora main.java sabe todo lo que pasa en la lógica de la calculadora y es lo que imprime. Sin embargo, la parte de calculadora.java, la lógica, no sabe absolutamente nada de la interfaz, ni tampoco se relaciona con la interfaz, o sea, con el usuario directamente. Se relaciona con calculadora main e indirectamente la usamos para que se generen las operaciones, pero directamente calculadora Java no tiene idea de la existencia como tal de calculadora main. Calculadora, que es la lógica, solo sabe que si le entregas una letra, bueno, si en este caso le entregas una variable, le entregas 2, le entregas la variable A y le entregas la variable B. ¿Y qué sabe que tiene que hacer con estas variables? Pues dice, pues si tú me entregas la variable A y la variable B, yo sé que tengo que sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso es todo. Y en este caso de excepciones, pues lanzo una excepción. Eso es lo único que sabe calculadora. Solo sabe qué tiene que hacer con cada valor. Y listo. Por otra parte, calculadora main sí sabe lo que está pasando. Calculadora main sabe lo que el usuario está entregando, sabe lo que el calculadora está mandando, en este caso regresando porque lo tiene que imprimir, y sabe qué excepciones tiene que aventar en caso de alguna mala introducción por parte del usuario. Bueno, ahora en esto pues ya gestiona la interacción con el usuario, ¿no? La parte main. Esta separación es una excelente práctica, ya lo vimos, ¿no? El objetivo de esta parte es demostrar el manejo de errores. Como podemos observar en el método de división, evaluamos si el divisor es 0. Si lo es, lanzamos proactivamente una arithmetic exception. Además, en nuestro main, envolvemos la solicitud de datos en un bloque try. Esto nos permite prever errores humanos. Ahora ejecutamos el programa para simular algunos errores y vamos a ver que los errores, pues no. Por ejemplo, introducir el número. Vamos a decir que yo introduzco 0 y el otro es 0. ¿Qué pasa? Nos manda la excepción. Operación inválida, error matemático, no es posible dividir entre 0. ¿Se puede sumar entre 0? ¿Entre ceros? Sí, 0 más 0, 0. Restar entre 0, sí, 0 menos 0, 0. Multiplicar entre 0, sí, 0 por 0 es 0. Pero dividir entre ceros no se puede, es un error matemático, es un término indefinido, no hay una definición como tal. Ahora, vamos a hacer un segundo intento. Vamos a decir que yo quiero... A ver. Vamos a decir que yo quiero acá 5, bueno, 8 y 0. En suma, 8 menos 0, 8. Resta 8 menos 0, 8. Multiplicación, 8 por 0, 0. División, vemos lo mismo. Operación inválida, error matemático. No se puede dividir 8 entre 0 partes. No es posible. Es un error matemático. Ok. Ya que ejecutamos los errores, vemos que el programa detecta la anomalía. El escáner falla y lanza una input mismatch exception. Nuestro catch lo captura inmediatamente y advierte al usuario, en este caso limpiando el buffer, para permitir un nuevo intento sin que el programa colapse. Ahora, vamos a probar, bueno, ya probamos la división entre 0. Vamos a probar qué pasa si introducimos letras. Vamos a salirnos. Vamos a introducir ahora letras. Vamos a ver qué pasa. Y ya nos manda otra excepción. Error de entrada, debes introducir caracteres numéricos, no letras. Vamos a volver a introducir y nos sigue aumentando la misma excepción, ¿no? Ahora, ya vimos que nos arroja error si metemos letras, o sea, cosas que no son números, es una calculadora. No es una calculadora de variables, sino una calculadora de números. Y tampoco divisiones en exceso porque matemáticamente no son posibles. Ya vemos que en el caso de la división entre 0, arithmetic exception, que es la parte que tenemos acá,
la intercepta y muestra el mensaje del error matemático de que no es posible la división entre 0. En este caso es meramente parte de la lógica lo que eso corresponde. Sin embargo, el error de entrada, como es parte de la interfaz, ya no es un error de lógica, sino un error de introducción de dato. Esto lo muestra, este catch se encuentra en la parte de la interfaz, en este caso el main. Otros casos, vamos a ver. Esta es la operación inválida. Ya vemos que muestra el mensaje operación inválida, error matemático. Y en la parte de ha ocurrido un error inesperado, en esta parte. Y en el caso ahora de la excepción donde dice ha ocurrido un error inesperado, esto se debe a que esta parte en sí, la excepción en sí misma es de cualquier error. O sea, por ejemplo, vamos a ponerlo en práctica para que se vea. En este caso, si nosotros presionamos algún comando, por ejemplo, control C, control B, control Z, esto el escáner lo captura y lo intenta leer. Sin embargo, como el escáner no reconoce comandos así como tal, y tampoco hay nada que esté haciendo como tal, entonces genera un error. En lo que hace esta excepción E es que captura todos los errores que no tengan que ver con los que nosotros tenemos previsto. En este caso, si no es un error de entrada donde estemos colocando letras en lugar de números o símbolos, pues ya sabemos que nos va a dejar algo. Si nosotros sabemos que hacemos una operación inválida de tipo 0 entre 0, nos va a arrojar pues la operación inválida y el error matemático. Pero si nosotros hacemos cosas como los comandos que el programa intenta leer por el escáner, pero que no logra entender, es donde nos va a saltar esta excepción. Esta excepción realmente es para todos los errores fuera que no tenemos previstos. O sea, errores que por alguna razón sean incompatibles y todo, para que el programa como tal no se atontee o no se crashee, y en vez de eso agarre la onda y muestre el mensaje de error, ¿no? Por ejemplo, si nosotros colocamos control Z, control B, control C, vemos que nos arroja ha ocurrido un error inesperado, ¿no? Vamos a cerrarlo, vamos a volverlo a abrir. Nosotros vamos a poner aquí control Z. No, acá no. Vamos a poner aquí control Z y nos marca el icono de Z, ¿no? Y ya vemos que nos dice ha ocurrido un error inesperado de valor tipo null. Se cierra. Entonces esto realmente es una protección contra absolutamente cualquier tipo de error. En este caso, mayormente de tipo null pointer exception, ¿no? Por parte de lo que es la calculadora y también de la práctica 9, con esto finalizamos todo, tanto la práctica de tipo 9 como la retroalimentación. Esto ha sido todo por este video. Les agradezco por ver. Hasta el próximo semestre, supongo.